Así es. Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Esta semana se cumplirán 4 años de la implementación del DNU 297, por el cual se impuso a la población argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio. Un DNU que no tuvo ningún problema en el Congreso. Sonaba razonable en marzo del 20 ante el virus desconocido. Las que no sonaban razonable, aunque en aquel momento la sociedad argentina mayoritariamente no lo quería ver, fueron las palabras del presidente, la pareja de Fabiola, en el programa de la esposa de un reciente procesado por lavado de dinero, en lo que quizás sea la entrevista más chupamedias que un presidente argentino haya recibido jamás, y eso que hay competencia. La entrevista se realizó en Telefe. En junio reunía en el diario El Sol lo que yo creo que son resultados de aquellas palabras. En septiembre volví a escribir sobre el tema. Creo firmemente que en esa entrevista la pareja de Fabiola abrió las puertas de los peores infiernos. A 4 años Si va en el auto, quiero juntar esas notas de los diarios con la entrevista de la señora Lozano, que debe estar separándose, supongo, porque seguro que acaba de caer con quien se ha casado. Para empezar la entrevista, la señora del procesado, en el medio del clima de incertidumbre, de angustia que vivíamos todos, lo primero que pregunta, miren, es cómo se siente la pareja de Fabiola. Prioridades. Bienvenido, Alberto Fernández, el presidente de todos los argentinos, a Cortá por Lozano. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias, Alberto, por esta deferencia que usted está teniendo con nosotros. Son días muy complicados y preguntarle cómo en lo personal viene llevando tanta presión, tanta responsabilidad en sus manos. En la mañana del 5 de abril del 2020, 11 días después de aquellas palabras del presidente, Florencia Magarí Morales salió en bicicleta por su pueblo, Santa Rosa de Conlara, en San Luis. Alguna versión policial dice que fue detenida por ir a contramano en bicicleta en una localidad del interior. Otra porque el número de DNI no la autorizaba a salir ese día. La llevaron detenida al calabozo de la comisaría 25. La encontraron allí, después de una búsqueda frenética de su familia, ahorcada. Su hermana Carmen todavía busca justicia. Y se está complicando, Alberto, ¿vio? Porque la gente está saliendo igual. Yo no sé, ¿qué podemos hacer? Hay miles de ejemplos diarios. Vamos. El 24 de abril, Franco Gastón Baranguela, de 16 años, estaba en la vereda de su casa tomando mates en Villa Mercedes, San Luis, y no tenía el documento encima. Así que la policía habrá pensado que era un idiota que estaba violando la cuarentena. Se lo llevó detenido. Cuando 2 horas después su mamá fue a la comisaría de atención de niñez, adolescencia y juventud y familia, los policías dieron vueltas y vueltas para decirle, recién a la medianoche, que su hijo se había suicidado. El juez le avisó a la familia que recién iban a poder hacer la exhumación del cadáver, que había sido enterrado prematuramente, y la nueva autopsia que hacía falta, cuando se flexibilizase la cuarentena. Y que se iban a tener que hacer cargo de los gastos, que eran cerca de 200.000 pesos en aquel momento. Miren, nosotros allí esta mañana tuvimos una muy buena reunión con las fuerzas de seguridad federales, la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y la Prefectura, y fui inflexible en ese punto. El que viola la cuarentena, caigamos con todo el rigor. A fin de marzo, pocos días después de las palabras del presidente, Francisco Vivandelli, un muchacho de 27 años de General Hacha en La Pampa, cumplía su 5º día de arresto por violar la cuarentena. 5º día de arresto. En la mañana del sábado 26 de marzo, o sea, 3 días después de las palabras del presidente, algo ocurrió en el patio de la alcaidía de esa localidad. Francisco fue operado 2 veces por fuertes traumatismos de cráneo en el hospital de Santa Rosa, donde fue llevado inconsciente. Los que están circulando, contrariando la cuarentena,
de eso se van a ocupar las fuerzas de seguridad. Y como suelo decir yo trato de que entiendan por las buenas, pero si no lo entienden por las buenas, lo van a entender con el rigor y de no la si hay ley. que ponerse más estricto, sino infiero que no es lo que usted quiere, hasta como pensamiento político, ¿no? Tiene que primar la libertad, pero en esta situación, digo, el pelotudo, perdóneme Alberto, que sale, que no respeta lo que tiene que respetar. También en La Pampa, pero en General Pico, el 26 de marzo, el día siguiente de las palabras del presidente, cuando dijo esto de las fuerzas de seguridad y sus saludos, Sebastián Britos fue a comprar pan en el negocio de cercanía en su barrio Islas Malvinas. Sin voz de alto ni aviso previo, el policía le disparó balas de goma en el cuello y en la mandíbula. El muchacho fue internado en el Hospital Centeno. Y la verdad soy un gran defensor del Estado de Derecho, pero lo que estoy haciendo es haciendo prevalecer la democracia. Sin duda. La democracia dice que hay un presidente al que le pueden otorgar poderes para garantizar la salud pública por sobre la libertad individual de transitar. El lunes 12 de abril, la semana siguiente de las palabras del presidente, en Bahía Blanca, Luciana González y Vicky, su pareja, sacaron a Marcos, que era un perro viejo con problemas de hernia, que necesita hacer sus necesidades cada 3 horas. Y como no tienen patio ni jardín, tienen que sacarlo a la calle. Los paró un patrullero, la pareja se había olvidado los permisos, dijeron que los tenían en su casa, que se los podían mostrar. Antes de llevar los detenidos a la comisaría, un agente le dio al muchacho una brutal paliza. Después los mantuvieron incomunicados sin atención médica toda la noche. Entendemos el cuidado por la pandemia, a media cuadra tenían los permisos, pero era algo raro, como que ellos tenían que llevar a alguien preso. Lo que vivimos fue una locura, declaró Luciano. En la comisaría me dejaron perdiendo sangre. No llamaron a un médico. En un patio muertos de frío, con las esposas puestas por casi 2 horas. Pero lo único que hicieron fue sacarme una foto de espaldas. Nos deliran toda la noche, sin permitirnos llamar a nadie. Era muy loco. A Vicky también le pegaron. Señor presidente, Paulo Cablan lo saluda. Como Hola, sabrá, Pablo. ¿cómo anda? Como sabrá, los periodistas de policía andamos mucho por la calle, hablamos con policías, básicamente con la policía de la calle. La verdad es lo que estamos viendo con Mauro, vemos mucho, es el nivel de compromiso que tiene el personal, la tropa, ¿no?, de distintas fuerzas. Impresionante. Pero enorme, enorme. Impresionante. Eso es un punto para destacar, pero también nos cuentan muchas situaciones de ciudadanos que no hacen lo correcto. Le discuten al policía. Los muerden. Incluso ayer nos contaba uno, me empujó porque no lo dejaba pasar. ¿Tiene un mensaje para ambos sectores, ambos extremos de la sociedad? El sábado 31 de mayo, Rodrigo Pérez y su familia se dispusieron a la primera salida después de 1 mes y medio de encierro. Subieron todos al auto, se dirigieron desde su barrio, donde viven en el centro de Caleta Olivia. Esto contó Rodrigo a Santa Cruz al momento. Cuando paramos en el semáforo del centro, venían caminando 2 policías, un masculino y un femenino. Pero no había ningún tipo de control en ningún lado. El policía me empezó a mirar, se acercó y me pide la documentación de mala forma, gritándome. Cuando se los doy, se los voy a dar, no me los recibe y me comienza a hablar fuerte. El hombre saca un handy y pide refuerzos a inspectores de tránsito. Me bajo del vehículo con los documentos en la mano y mi mujer hace lo mismo por lo que le empiezan a gritar. La mujer policía me tira una patada y me dice que yo la golpeé. Ahí reacciona el policía tirándome al piso y ahorcándome. A todo esto estaban mis nenes mirando todo y llorando arriba del auto. La cuestión es que me golpearon, me ahorcaron. Tenía como 10 policías arriba mío, pisándome la cabeza, me asfixiaron. Me asfixiaron tanto que pensé que me iba a morir. Fue un infierno. Me llevaron al hospital insultándome, tratándome mal, y me dijeron que tuve un ataque de ira y había golpeado a los policías. Yo en ningún momento levanté un dedo.
Al policía, gracias. Gracias porque efectivamente están tomando esto con una dedicación increíble, increíble, y con un compromiso infinitamente mayor. Entonces, yo al personal de seguridad, gracias. Y por favor, no cedan un centímetro. Se van a encontrar con idiotas. Los vemos a los idiotas. El 4 de abril, una semana después de las palabras del presidente, Malvina Ferreira filmó el amedrentamiento policial del que son objetos en la zona de Asunción e Italia, conocida como La Bombilla, en el barrio Juan 23, en Tucumán. Así lo contó el tucumano. Quisieron entrar con las motos al merendero a llevarse a 2 chicos que venían de cobrar en el banco o lo trabajado en la cosecha del limón. Todo empezó cuando empezaron a pedir papeles. Gritaban, nadie puede estar afuera. Nos revisan todo como si fuéramos delincuentes. Por eso lo filmamos. A los 2 días de la cuarentena declarada por el presidente Alberto Fernández, el Grupo Cero empezó a amedrentarnos, dijo Malvina Ferreira en aquella oportunidad. Este es el video. ¿Cuántas motos andan afuera y solo porque están aquí en el merendero nomás? Hay 10.000 motos y justo las que están acá en el... Los que tienen que entender, los sectores más humildes, los que trabajan, los que hacen changas, no pueden hacer changas, pero no están abandonados. El viernes 15 de mayo de 2020, Luis y Antonio Espinosa iban a caballo en pleno monte tucumano para llevarle a su mamá la plata de la pensión que habían terminado de cobrar. La policía de la localidad de Monteagudo los confundió con participantes de unas carreras cuadreras que había habido en la zona. Los persiguieron por incumplimiento de las normas de la cuarentena. Al cadáver de Luis lo encontraron una semana después, envuelto en bolsas. Los policías tucumanos los tiraron en Catamarca. El 15 de abril, 2 semanas después de las palabras del presidente, en Famayá, Tucumán, Franco volvía a su casa en su camioneta después de haberle llevado remedios a su suegra. Cuando estaba entrando con su vehículo a su casa, agentes de la policía se metieron en el garage con él. Le rompieron la ropa, le dieron una paliza. Así quedó. Cuando la novia del muchacho vio lo que ocurría y comenzó a gritar, un policía le puso un arma en la cabeza para que le abra la puerta de la casa. El comisario secuestró el vehículo desde el interior de la casa y se lo llevó. Y como suelo decir yo trato de que entiendan por las buenas, pero si no lo entienden por las buenas, Claro. lo van a entender con el rigor Y de no la si hay ley. que ponerse más estricto, sino no es, infiero que no es lo que usted quiere, hasta como pensamiento político, ¿no? Tiene que primar la libertad, pero en esta situación, digo, el pelotudo, perdóneme Alberto, que sale, que no respeta lo que tiene que respetar. El domingo 17 de mayo, Adrián Mercado, de 31 años, salió a la entrada de su pueblo, General Balivián, en Salta, a buscar a sus 3 hijos, a los que no veía hacía 40 días, porque viven con su mamá en Tartagal. Volvió a su casa con ellos y estaba jugando en la vereda cuando ve que la policía motorizada se detiene en su casa. Entra rápido con los chicos y cierra el portón de madera, que fue violentado por la policía. Así cuenta Adrián lo que le ocurrió a partir de ese momento, lo contó en la Gaceta de Salta. Mi nombre es José Adrián Mercado, soy de la ciudad de General Balivián. A 7 kilómetros de la ruta 81 tuve un altercado con la policía del destacamento de Balivián, siendo la hora 10 de la noche, donde yo me encontraba sentado en la vereda con mis nenes. Ellos me pidieron que le infle su bici, que querían andar en bici, ¿no? Y bueno, cuando de repente miro la motorizada iba y venía, como 3 veces pasó por frente mío. En ningún momento me vino a dar una explicación, no me vinieron a decir que yo estaba violando la cuarentena, que yo pasé en la moto sin casco y sin barbijo. Y pasa como 10 minutos, 20 minutos, miro, frena el móvil de la policía. Lo que atino primero es a decirle a mis nenes que entren adentro de mi casa. Logro meter a los chicos adentro de mi casa.
Cuando hago yo 2 pasos, entro a mi casa, cierro el portón, como es reja de madera, cierro el portón. Debe ser que tenía 2 metros dentro de mi casa. Estos policías violentan mi domicilio, de una patada voltean el enrejillado y me sacan de adentro de mi casa sin ningún tipo de orden de allanamiento, nada. Cuando me sacan a mitad de calle, yo forcejeo con ellos, forcejeamos, forcejeo va, forcejeo viene, vuelvo a pararme y entro a mi casa otra vez. Cuando de vuelta entran los 4 policías, me vuelven a sacar dentro de mi casa, en media calle, otra vez forcejeo va y viene. Al último ya mis hijos estaban en el portón, lloraban, veían cómo los policías me pegaban en el piso. Ya me paro y me paro frente del móvil y ellos estaban en la puerta del acompañante del móvil, había 2 policías. Lo único que atino, yo miro al portón de mi casa, el portón tirado, mi hijo de 6 años llorando. Le digo al policía, mirá, le digo, hace 2 meses que no veo a mi hijo por esta cuarentena, justamente hoy me lo trae la mamá, me lo deja. Y le levanto la mano ya, digamos, para que me vengan a reducir. El policía se corre y el otro remonta su estaca y me mira a la cara y me explota. Ya detona su estaca contra mí y ya caí tendido al piso. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Yo sinceramente no logro entender cuál fue el motivo que se le habrá cruzado por la cabeza a este señor de atinarme a pegarme un tiro en la cara directamente. Directamente él me miró a la cara, remontó su escopeta y me la explotó en la cara. Y ya cuando yo despierto el lunes a las 9 de la mañana, despierto de todo esto, estaba acá en el Hospital San Bernardo, donde la oftalmóloga le dice a mi mamá, le da la dura noticia de que he perdido el ojo izquierdo para siempre y que de a poco voy a recuperar la vista de mi ojo derecho. Y a las fuerzas de seguridad, respeto, porque están siendo la cara que se expone para cuidarnos. Sí, sobre todo Respeto, eso, se están exponiendo, eso. ¿no? Para cuidarnos. Claro. Fabián Andina es un camionero que el domingo pasado salió con su camión a cargar combustible en General Madariaga, provincia de Buenos Aires. Terminó internado con golpes en todo el cuerpo, 22 de presión y desprendimiento de retina debido a que uno de los 3 policías que le pegaron le apretó el ojo con un dedo. Estas son las imágenes. Nacho, vení rápido a Madariaga, le están poniendo a las esposas a tu papá, le están pegando al galpón. Vení rápido, por favor. Sí, estoy filmando todo. Estoy filmando todo. Sí. Por favor, sí, Raquel. Estoy filmando todo. No, Raquel, por favor, filmalo. Sí, estoy filmando. Me están pegando, Raquel. Sí. Me están pegando. Sí. Filmalo, Raquel. Sí, estoy filmando. Filmalo. Estoy filmando. Filmalo, Raquel. Sí. Filmalo. Todo. No me pegues, no. Esto es la salud y la vida de la gente. Con eso no se juega, ¿eh? No voy a dejar que nadie juegue con eso. El domingo 24 de mayo a las 5 de la tarde, Alejandro Schleich jugaba con su hijito en la Plaza de Independencia de Trelew, en Chubut, cuando un grupo de policías, sin decirle nada, comenzaron a golpearlo. Se lo llevaron detenido, dejando a su hijito, a su nene de 2 años, solo en la plaza.
Así contó Alejandro a Consello Patagónico cómo pasó las 5 horas de detención. Fui víctima de todo tipo de abuso y apremio por parte de la policía. Más que policías parecían un grupo de tareas. Me pegaron hasta más no poder. Me hicieron 12 esguinces en los dedos y en el tobillo. Me pegaron en las costillas, en la cabeza. A los médicos, a las enfermeras, a las médicas y a los enfermeros y enfermeras, a las médicas y a las enfermeras. Muy bien. A todos. Ay, ¿cómo está deconstruido, Alberto? El mismo domingo, pero a las 4 de la mañana, un grupo de policías entró sin orden de allanamiento a la casa de una familia de la comunidad QOM del barrio Bandera Argentina de Fontana, en Chaco. Hubo culatazos y patadas para todos los que estaban en la casa. Se llevaron detenidos a 4 jóvenes, los rociaron con alcohol, amenazándolos con quemarlos mientras les gritaban indios infectados, y los molieron a palo. Cuando ellos empezaron a romper toda la puerta, nos dieron explicación. Y mi abuelo le dijo, ¿usted tiene orden de allanamiento? Y le dijeron, no, cállese viejo de mierda porque usted también va a ir preso, le dijeron a mi abuelo. A mi abuelo de 64 años. Yo digo que ellos se habrán confundido porque nosotros no entendíamos lo que pasó. Claro. En todo momento se iban pegándole. A acá hasta la comisaría y le llevaron pegando. Y ellos estaban inconscientes. Mi hija estaba inconsciente hasta que llegó hasta la esquina de la comisaría. Ahí reaccionó mi hija, pero lo mismo, a ellos le siguieron pegando, le hicieron trancadillas, se golpeó la cara. Y la verdad es que yo no entiendo el accionar de los policías de esta manera, porque yo le pregunté si tenían orden de allanamiento y me dijeron, cállate paisana de mierda, me dice. Y de ahí me pega el empujón una chica policía, me pega en el pecho y me voy contra la pared que está allá, porque yo estaba queriendo que no ingresen los policías, pero ellos violentamente entraron y se ensañaron con mi hija cuando estaba parada ahí. Y ella me decía, mami, vení, me decía, vení porque te van a pegar, me decían, pero ya me habían empujado, me pegaron por acá esta parte me duele ahora. Y ahí cuando yo me acerco, mi hija se me prende y el policía la agarra del pelo. Nosotros lo único que queremos es que los policías paguen por los daños psicológicos que le hicieron a mi hermana. De nosotros en el momento que ellos le retiramos de la comisaría, ellos se nos reían, en nuestra cara se reían. Nos decían, acá le entregamos a Anita, su hija. Y después ella lo único que quería salir y disparar de la comisaría. Y temblaba mucho. Y temblaba de temor. Demasiado. Y yo le digo a mi hija, le digo yo, ¿cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu primo? Y me dice, mami, mi hermano está ligando ahí adentro todavía, pero me amenazaron que si yo hablaba, ellos me iban a buscar para lastimarme de vuelta. Ellos, a medida que le iban pegando, le iban manoseando y apagaban la luz ellos. Sí. Lo que yo hablé con mi hermana dijo que ella no, en la comisaría también se desmayó y ella no se acuerda, en algunas partes no se acuerda porque ella se desmayó. Ella decía que ellas estaban con la otra chica, estaban acurrucadas las dos y dice que después le desapartaron y le llevaron en una pieza ella sola y a la otra en otra pieza y dice que apagaron la luz. Y después de ahí ella dijo que ya no se acuerda porque ella se había desmayado. Una psicóloga la asistió a ella porque ella estaba en un estado de shock muy grande, le dejaron. Por eso nosotros queremos, nosotros queremos que los policías paguen nomás por todo lo que ellos le hicieron. Porque, como yo digo, ¿quién le va a sacar todo lo que ella está pasando ahora? Valentía de tomar medidas, estas medidas que está adoptando usted, de muchos presidentes en el mundo que no las han tomado. Y terminaba esa nota del diario El Sol de junio del 20 con esta frase del presidente. Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. El 6 de septiembre del 2020, viendo que los casos continuaban y que tenían poca repercusión en la prensa nacional, escribí para el diario El Sol una segunda parte de aquella primera nota, se llama Persiguiendo Idiotas 2, en el diario El Sol. Y ahí investigué un caso, un tema que era prácticamente otra epidemia, de la que no se habló en aquel momento y no se habla ahora.
de la que se supo muy poco y de la que TELAM, con sus corresponsales en todo el país, jamás informó. En muchas localidades se pusieron montículos de tierras en las entradas para que no hubiera tránsito. Se hacían de golpe de la mañana a la noche, no estaban señalizados y a la noche no estaban iluminados. Murieron muchos jóvenes, hombres y mujeres en todo el país. Casi no se comentó el tema. Toda su vida, Osvaldo Yarzún y su familia se atendieron en el hospital de Merlo, San Luis, a 12 kilómetros de donde vivía, en el paraje Cruz de Caña, en la hermosa Traslasierra cordobesa. Sin embargo, el 26 de abril, un mes después de las palabras del presidente, el día en que más precisó la atención rápida de su hospital de siempre, cuando le dio un ACV, no pudo ir. La frontera San Luis-Córdoba estaba cerrada. La ambulancia tuvo que hacer más de 50 kilómetros hasta Villa Dolores, en Córdoba. Llegó muerto. Los problemas de esa frontera clausurada son reversibles. De un lado al otro, igual. A fin de mayo, Mario Javier Cortés, de 41 años, cordobés viviendo en Merlo, aprovechó su día libre para llevar comida y visitar a sus hijos en Villa Dolores. Su auto se averió al llegar a un terraplén en la calle Orozco, el acceso a la ruta provincial 14, se bajó del coche, que terminó aplastándolo cuando intentó empujarlo. Este es el momento en que los vecinos de la zona rompen ese terraplén. Con el objetivo de cuidar la salud de la población, el presidente firmó un DNU el 19 de marzo, cuyo artículo 2 decía: deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. Así nacieron las barreras ilegales que pretendían impedir el paso del virus y terminaron convirtiéndose en trampas mortales a lo largo y ancho del país. Ojalá que este virus haya servido para darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer cuando estamos juntos. El 17 de abril, Daniel Rosa, de 21 años, había ido desde las afueras de Junín a lo de su tío, en la ciudad, a colocar unos cerámicos. Al terminar su trabajo, se volvió a subir a su moto, tomó el acceso al campo, del campo de La Cruz. Un montículo no señalizado ni iluminado, puesto en medio del camino, fue la pared contra la que chocó su moto. Salió disparado y lo encontraron muerto, quizás unas horas después. El domingo 28 de junio, Luciano Ferreira, de 19 años, se llevó por delante un montículo de tierra en Sargento Cabral y la colectora de Ruta 7, que también corta el paso a Junín. Sufrió traumatismo de cráneo y sangrado encefálico. El aviso que dio el auto, que el 14 de junio se estrelló contra una muralla improvisada en la avenida Casero sin número de la localidad cordobesa de Quebracho Herrado, no fue visto por nadie. Una semana después, el viernes 21 de junio, un muchacho de 23 años cuya identidad no trascendió, hasta ahora al menos, no lo encontré, chocó en el mismo lugar. Le diagnosticaron fractura de clavícula y lesiones graves. A 200 kilómetros de ahí, pero en la provincia de Santa Fe, en Ercilia, el 13 de julio, encontró la muerte de la misma manera Osvaldo Mancilla, de 55 años, una moto, una barrera ilegal no señalizada en aras de la salud pública, con la que no se juega. Un hospital que quedó construido en el año 2015 para ser inaugurado y lo dejaron abandonado. 2 hospitales en La Matanza. No, es una cosa incomprensible. Bueno, no estaba más el Ministerio de Salud, Alberto. No existía más el Bueno, dejó de existir el Ministerio de Salud.
También en la provincia de Santa Fe, la pequeña localidad de San Antonio de Obligado depende casi totalmente de Las Toscas, es casi su área metropolitana. La gente de San Antonio va al banco, al supermercado, a hacer trámites a Las Toscas. Por eso, la prohibición de entrar en el lugar entre las 5 de la tarde y las 8 de la mañana les complicó mucho la vida. Más aún, la elevación de tierra que pusieron en el camino alternativo a la Ruta 11. En la madrugada del 9 de agosto, Nelson García, de 33 años, volvía desde su trabajo en San Antonio a Las Toscas con su motito Yamaha. Chocó en la noche contra la barrera y murió. Aquí la opción es cuidar la economía o cuidar la vida. Yo elegí cuidar la vida. Yo elegí cuidar la salud y la vida de los argentinos. El mismo día, pero a 600 kilómetros de ahí, en la localidad cordobesa de La Francia, a un muchacho de 22 años, de quien tampoco trascendió el nombre, le ocurrió lo mismo. Chocó contra un montículo improvisado para evitar el ingreso de vehículos. Lo internaron con traumatismos varios en el hospital J.B. Iturraspe de San Francisco, localidad en la que el 18 de agosto un Peugeot 206 chocó contra otra barrera ilegal y no señalizada en la avenida Caseros que sale a la autopista. 2 días antes, el domingo 16 a las 9 de la mañana, se encontró el cuerpo sin vida de Lucía Ponti, de 32 años, junto a su motito Guerrero 10. Había chocado en el acceso a la Bolaza y la calle Los Orzales, puesto para salvar la salud a los habitantes de Junín. Una epidemia silenciosa que atacó especialmente a jóvenes trabajadores que necesitan desplazarse y chocan contra paredones de 3 metros de altura, puestos en cualquier lugar, sin señalizar, sin iluminar, y se matan. Y nadie contó sus muertes, que pasaron inadvertidas en alguna notita menor de diarios de provincia, que son los que registraron esto. Telam no lo registró. A los familiares de todas las chicas y chicos lesionados o muertos, quizá el ministro de Salud quiera repetirle su última advertencia. Si la gente no adopta una conducta distinta, esto va a tener un mal final. Esta será la famosa empatía de la que hablaba Verónica Lozano. El caso de Valentino Blas Carrera, de 17 años, es un poco más conocido. El chico iba en la madrugada del 6 de agosto con amigos en un auto en la ciudad de Córdoba. Estaban asustados por un entredicho que tuvieron con 2 motociclistas. Así fue que desobedecieron un retén policial. Resultado, la policía abrió fuego contra el Fiat Argo donde viajaban. Un tiro mató a Blas. La policía intentó cambiar la escena del crimen. El que viola la cuarentena, caigamos con todo el rigor. Si va en el auto, secuestremos su auto. Porque esa persona es muy peligrosa. El 25 de abril, también por no detener su moto en la esquina de Chile y Falucho, en Venado Tuerto, en Santa Fe, la policía persiguió a Lucas Cabral, de 22 años, que tenía miedo de que le quitaran el rodado. Comenzó una cacería que terminó con Lucas incrustándose en un móvil policial. Fractura de cráneo, muerte cerebral irreversible. Falleció 4 días después. Esto contaba su madre a 1 año del fallecimiento. Entonces yo ahora este domingo quiero recordar a Lucas su buen nombre, porque si vos hablás con la gente, acá con todos los vecinos, todos te van a decir lo que era Lucas. Porque Lucas trabajaba, porque Lucas estaba empezando a estudiar. No lo dejaron hacer nada de todos los planes que él tenía. Entonces, bueno, esto solo para recordarlo, porque es lo único que puedo hacer. Que debe haber algún vivo / estúpido que está violando la cuarentena y sale infringiendo las reglas. Selene Quirós y su novio, en Avellaneda y San Luis de Rosario, el 22 de agosto, también fueron interceptados violentamente por la policía. Volvían en auto de ir a buscar comida. El muchacho terminó en el Hospital Centenario con una pierna rota, la chica con varios golpes en el rostro, después de la cachetada que le encajó la oficial, una cachetada le dio vuelta la cara. A todos, a todas y a todes, porque lo que tenemos que entender es que tenemos que estar todos integrados. Sí. Y todos tienen que recibir el mensaje. Y todos tienen que ser parte de la solución. Sigo leyendo aquella nota de hace 4 años.
Pablo Acosta tomó en la tarde del 9 de abril su pastilla habitual por la esquizofrenia y se fue al patio de su casa de la calle Colón, en Villa Constitución, Santa Fe, como todas las tardes. Tiene 35 años, pero reacciona como un chico de 10. Su padrastro, Roberto Reynoso, comenzó a preocuparse cuando no lo encontró en el patio ni en la vereda. En tiempos de cuarentena, él y su esposa ponen candado en la puerta para que no salga, asustados por el toque de sirena a las 16. Pero salió y pasó toda la noche y no volvió. Cuando al día siguiente lo vieron entrar en la casa, no lo podían creer. Tenía, contó Roberto al diario La Ciudad de Villa Constitución, un palazo en la cabeza que le había quedado hundida. Me contó que le pegaron una trompada tan fuerte debajo del estómago que no se pudo enderezar y lloraba de dolor. Además, se hizo encima de la paliza que le dieron. Cuando Roberto fue a la unidad regional 6, primero le negaron que Pablo hubiera estado ahí, hasta que tuvieron que terminar reconociéndolo. Su delito fue violar una cuarentena que no entendía y que quien decretó dice que no existe. Cuarentena es quedarse encerrado en la casa. En todo caso diremos que un número X de gente, que no sabemos cuánto es, no va a trabajar. O va en su propio auto. Sí. O va a empresas que lo mandan a buscar en una combi, en un auto particular para que lo lleve. O sale de su casa y pasea por el barrio. Pero no digamos que esto es una cuarentena, porque seguimos confundiendo a la gente. Y yo creo que no hay que confundirla a la gente. María Belén Alonso es docente en la Facultad de Ciencias Humanísticas. María Belén Alonso es docente en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. A mediados de abril fue con su auto a un supermercado en Santa Rosa. La paró la policía en un primer control que pasó sin problemas. En el segundo control fue detenida, llevada a una celda, incomunicada junto con otras mujeres, sin cumplir ninguna medida de cuidado sanitario, y fue obligada a desnudarse delante de las demás personas. Le devolvieron el auto unos días después. Su delito, como el del muchacho esquizofrénico y todos los demás, fue violar una cuarentena inexistente. Como hoy vino Dualde, que lo llamé para hablar un rato, él llegó de Europa y quería conocer un poco su opinión, y la verdad es que ya cumplió su cuarentena. Bien, porque te digo, me asustaste. No, claro, digo, Dualde, por favor, ya hizo lo suyo. No. Bien. No, terminó de cumplir su cuarentena y después vino. Bien. El empresario Luis María Bonpadre de Catriló, en La Pampa, tuvo varias discusiones con los policías locales por su necesidad de ir a trabajar en las afueras de la ciudad. Después de la última pelea, para pasar por la Ruta 1, el 5 de agosto, tomó un camino alternativo para llegar a su emprendimiento, a 300 metros de ahí, a 300 metros de ahí. A los 15 minutos, según el empresario, 4 policías con armas largas voltearon las puertas de su oficina para notificarlo. Forcejearon, le pegaron en la panza, destrozaron las instalaciones, lo esposaron. Se lo llevaron detenido varias horas. Según explicó la policía después, fue porque le había faltado el respeto al efectivo policial y sobre todo al personal municipal que hace los controles. Esto que tanto preocupaba al periodista de Telefe. Sería interesante que el ministro de Salud le cuente a Mario Lobos eso de que debe adoptar una actitud distinta. Don Lobos, de 73 años, fue a comprar material a un corralón de su localidad, Loreto, en Santiago del Estero. Pero se enteraron que en ese corralón había 2 empleados con COVID-19, debió aislarse. Don Lobos pidió hacerlo en su casa. Le dijeron que no, pese a ser grupo de riesgo y a sufrir de hipertensión y de diabetes. Lo mandaron a un centro precario, según contó al sitio periodismohoy.com. El viernes sufrí un pico de presión y pedí un médico que llegó varias horas después. Al otro día amanecí mal con 20 de presión, así que pedí la ambulancia. Recién a las 21 vinieron y seguía con la presión alta. Así como estaba, decidí llamarlo al intendente para reclamarle por esta situación y pedirle atención médica. Pero la conversación se fue elevando de tono. Y en un momento dijo: ¿vos creés que yo te voy a bancar a vos, borracho de mierda? Ahí me saqué, imagínese, en el estado que estaba yo, encima me insulta. La cosa no terminó ahí. El intendente José Artaza le hizo una denuncia por amenazas de muerte. Sí, a un jubilado hipertenso y diabético de 73 años que estaba aislado en un centro precario. Salvo estos casos aislados,
de sátrapas que no se dan cuenta el daño que hacen, la inmensa mayoría de los argentinos está ayudando. Otro jubilado, pero de 77 años, Mario Kovacevic, estaba cenando con sus hijos el sábado 22 de agosto en Santa Isabel, en Santa Fe, localidad de la que fue intendente. La policía entró violentamente a su casa, lo empujó y golpeó hasta que quedó inconsciente. Se llevó esposados a sus 2 hijos y una nuera. El pueblo se convocó al día siguiente por redes en la puerta de la comisaría para protestar. La situación se descontroló. A las 18, un policía disparó su arma reglamentaria al aire para dispersar a la multitud, según informó el diario El Litoral. ¿Puede la policía matar a un trabajador y que el caso prácticamente no tenga la más mínima repercusión mediática? ¿Pueden fuerzas estatales en Argentina 2020 asesinar a alguien en Argentina y que nadie se entere? Porque todos sabemos todo sobre Santiago Maldonado y no sabemos nada sobre Ariel Valerián. Lo de Ariel, 39 años, como muchos de estos casos, solo se publicó en periódicos locales o en la prensa de izquierda. Telam no lo contó. El 8 de junio, Ariel trabajó todo el día en el arreglo de una combi gris en un taller mecánico de Perico, en Jujuy. A la noche fue a entregarle esa combi a su dueño en el Alto Comedero. Seguramente estaba orgulloso de su trabajo y del dinero que cobraría por su esfuerzo. Según contó su hermana Carmen a el Submarino Radio de Jujuy, en la colectora de la Ruta 66 entre Palpalá y Alto Comedero se le atravesó un móvil policial. Él quiso explicar que estaba trabajando, pero entre 6 uniformados le dieron una paliza. Ariel llega a llamar por teléfono a Carmen, a su hermana, que escucha aterrada cómo su hermano grita que no estaba resistiendo a la autoridad, que no le hagan nada. Escucha golpes y después un impacto fuerte. Lo que vino a continuación, el calvario conocido de los familiares de víctimas de la violencia estatal. En la golpiza a Ariel le perforaron el tórax y el pulmón. Estuvo un mes internado en el hospital Pablo Soria. Finalmente murió el 7 de julio. Le decía, andamos a los codazos porque nos estamos saludando con los codos. Pero bueno, yo creo que todos debemos tener mucho cuidado. Sí. O sea, estamos, insisto, peleando contra un enemigo invisible. El mismo silencio cubre las muertes de Ezequiel Corbalán, de 32 años, y Ulises Rial, de 25. Ezequiel trabajaba en un restaurante en Villa Constitución, Santa Fe. Por la cuarentena se dedicó al delivery del restaurante. Tenía permiso de circulación en la noche del 1 de julio. Después de tomar mates en la casa de la madre de Ulises, salieron en moto los dos, Ezequiel y Ulises. Los comenzó a seguir un patrullero de la bonaerense y Ezequiel, al no llevar encima el permiso, se asustó pensando que podían sacarle la moto que usaba para trabajar. En la esquina de Carbajo y Piaggio del barrio San Martín, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, un patrullero sin luces los embistió de frente. Los muchachos no llevaban armas. La policía intentó, como en tantos casos, modificar la escena del crimen. Ulises murió en el acto, Ezequiel unos días después en el hospital. Digo, el pelotudo, perdóneme Alberto, que sale, que no respeta lo que tiene que respetar, se le saca el auto, se le pone una multa que duela también, ¿no? Digo, porque si no, es joda. Que eso es lo que estamos... A diferencia de Santiago Maldonado, que nunca estuvo bajo custodia estatal, se encontraron rastros de Facundo Astudillo Castro en un patrullero de la bonaerense. El presidente le regaló a la madre de Facundo un perrito. Quizás ahora también le mande unas bolsas de doggy. Alberto, la verdad que es un placer escucharlo hablar, preciso, claro, transmitiendo tranquilidad. Estamos sumamente agradecidos aquí de que hayas elegido este espacio. La respuesta estatal hasta ahora ha sido la de un comentarista indignado por lo que ocurre. Un pucha que no asume ninguna responsabilidad. Se para en la puerta del velorio y dice, qué macana, esto no debería ocurrir. La nota que escribí para El Sol en septiembre del 20 terminaba diciendo, esta nota no puede abarcar todo lo que está ocurriendo. La justicia investiga 9 muertos en 5 meses de pandemia. No hay registro en la democracia reciente de un desastre de los derechos humanos como lo ocurrido desde que el DNU presidencial empoderó a las fuerzas policiales.
Por otro lado, la suelta indiscriminada de delincuentes peligrosos y al mismo tiempo la reincorporación de policías que habían sido apartados por mal desempeño puso en juego más ladrones y más policías, y la palabra presidencial es compasiva con los victimarios, mientras no se muestra sensibilidad hacia las víctimas. Amnistía Internacional habla de 30 casos de violencia institucional. La Correpi habla de 92 muertes en manos estatales en todo el país. A la lista fúnebre de Luis Espinosa, Facundo Castillo, Valentino Correa, Ariel Valerián, Ezequiel Corbalán y Ulises Rial se agregan Florencia Morales y Franco Maranguela en San Luis, Mauro Coronel y Franco Isorni en Santiago del Estero, Alan Maidana en Berazategui, Lucas Verón en La Matanza, Miguel Laino en José León Suárez, los 3 de provincia de Buenos Aires, Walter Nadal en Tucumán, y los de los muchachos de las motos y los de falta de atención sanitaria. A Sabrina Coria la detuvo la policía de Bariloche por pasear su perro en día domingo. Se levantó su detención por una urgente campaña en redes sociales. A Gladys Muñoz en Saladillo la detuvieron por ir a la comisaría a defender a su nieto. A Javier Astorga lo detuvieron y golpearon y humillaron por su condición sexual en Río Gallegos. A Julián Moriagui lo embistió la policía cuando iba a la farmacia. Lo detuvieron, lo golpearon, lo desnudaron. Le tiraron agua fría en Fernández Oro, en Río Negro. En San Juan se volvieron escenas de ciencia ficción con casas marcadas y violencia sanitaria. En Chubut la policía sometió a tratos vejatorios a ciudadanos por la sospecha de violación de la cuarentena. La lista continúa y es difícil de difícil reconstrucción, pero esta es solo una parte del problema, decía yo en septiembre del año 20. Además está la de los ciudadanos víctimas de la delincuencia que crece en cantidad y crueldad. Los buenos policías que los hay no alcanzan para enfrentar a los verdaderos delincuentes. Están persiguiendo idiotas que van a trabajar. El presidente dice que no hay cuarentena y en otra muestra más de desconexión y falta de empatía, asegura desconocer el sufrimiento de Solange y su padre, un caso tan popular que con el nombre de pila todo argentino sabe de qué se trata. Bueno, todo argentino no. El perseguidor de surfers, no. Esto lo escribía porque en ese momento el presidente, en una entrevista en A Dos Voces, cuando le nombran el caso Solange, del que todo el país hablaba, dijo no conocer de qué se trataba. Ella fue la que nos dejó la frase: hasta el último suspiro tengo mis derechos. Sí, esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Esta nota está dedicada a todas esas víctimas y a todos sus familiares.